Avispa asiática, mosquito tigre. ¿Qué insectos son más peligrosos este verano? ¿Sabes cómo reaccionar en caso de alergia? ¿Qué repelentes y tratamientos funcionan realmente? Remedios para toda la familia con la boticaria García. Que el dolor de cabeza no arruine tus vacaciones. ¿Qué papel juegan el sol, el calor y el cansancio acumulado? ¿Se puede prevenir de alguna manera? Atención a nuestros útiles consejos. Y además, ¿los piñones pueden ser aliados de tu dieta para controlar el peso? Aparte de añadir sabor, ¿qué otros beneficios tienen los frutos secos para tu salud? Te lo contamos en los próximos minutos, en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Parece que no era una avispa asiática. La Xunta de Galicia ha confirmado que la especie que ha picado a un hombre este fin de semana en Viveiro, en Lugo, provocándole supuestamente la muerte, era una avispa común. La víctima tenía 44 años y se encontraba realizando labores de limpieza en la finca de un amigo. Le están practicando la autopsia para confirmar si era alérgico. Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. No hay que alarmarse. Bueno, hay que alarmarse en su justa medida, porque la noticia es trágica, pero es el tercer caso que va en lo que va de año que sucede en Galicia. Sepan ustedes que alrededor de 20 personas fallecen al año a consecuencia de picaduras de estos insectos. Y claro, lo más curioso de todo es que suceden más de la mitad de ellos en personas que son alérgicas. ¿Qué es lo que pasa? Que en España se estima que hay en torno a 1.300.000 personas con alergia al veneno de estos insectos y a lo mejor no lo saben. Eso es lo peligroso. Tiene la amabilidad de acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días. El doctor Julio Merlín es jefe de guardia del Servicio de Urgencia Médica de Madrid, el SUMA 112. En el caso de que nos pique una avispa o una abeja, ¿a qué síntomas debemos estar atentos? Más allá del dolor molesto, desconcertante, ¿no?, que provoca la primera picadura. Sí, claro, esos son los síntomas que podemos decir normales que se pueden producir en una picadura, una avispa o una abeja. Cuando tenemos ya unos síntomas mayores que nos pueden indicar hacia una patología más grave, tenemos que tener en cuenta que se puede producir una dificultad respiratoria, mareos, taquicardia, baja de tensión. Esto suele pasar en personas que ya tienen algún tipo de alergia a estos insectos y sufren una picadura por dichos insectos. Y si tenemos alguno de estos síntomas indicados de alergia, ¿qué hacemos inmediatamente? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que actuar? Lo primero es acudir al médico. Hay que acudir al médico inmediatamente y sobre todo cuando sabemos que una persona en un campamento, un niño, tiene alergia a estas picaduras. O bien llamar al 112 o bien acercarnos a algún centro donde haya un médico para tomar las medidas oportunas. Yo creo que es importante también que remarquemos que las abejas o las avispas nos pican cuando se sienten atacadas. Es decir, no es que sean malos animales y quieran atacarnos a nosotros, sino que cuando se sienten amenazadas por nosotros son cuando realmente se defienden. Por tanto, si vemos una abeja o una avispa, lo mejor que podemos hacer es estarnos quietecitos, ni hacer aspavientos, porque si estamos moviendo las manos se pueden creer que les vamos a atacar y entonces es cuando nos pican. Y sobre todo no intentar matarlas, ni con una manguera, ni con nada de nada, porque si no es cuando realmente nos pueden atacar, ¿no? O sea, es preferible dejarlas quietecitas y evitar que nos piquen. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Julio Merlín, por haberse acercado esta mañana al plato de Saber Vivir. Buenos días. Hombre, de hecho, lo que nosotros tenemos son muchos dispositivos para intentar evitar lo que decía Ana, ¿no?, que nos piquen, ¿no? O sea, repelentes, o sea, tenemos pues insecticidas, tenemos aparatos eléctricos, o incluso el clásico matamoscas, ¿no?, que es como una pala de bádminton cuando los vemos posados, más para los mosquitos que para el eso, mosquito de noche, cuando lo escuchas, te levantas corriendo con esto y te vuelves como loca por todas partes. Yo no me puedo meter en la cama hasta que no acabo con él. Para jugar al bádminton. De hecho, lo que hay que tener muy en cuenta es que no la picadura de todos los bichos, de todos los insectos, puede ser igual de peligrosa. Es muy diferente cómo pican unos mosquitos o unos bichos, unos insectos de otros. Y a veces, por la forma de la picadura, podemos saber qué mosca nos ha picado. Nadie les invita, pero siempre aparecen, y más en verano, los insectos. Sabemos que sus picaduras pueden ser molestas, pero ¿cómo diferenciarlas? Mosquito. Es la más común y se caracteriza por el picazón que puede durar horas o días. En ocasiones aparecen hematomas. Abeja. Hinchazón dolorosa rodeada de un halo rojizo. Es más habitual que la de avispa y su aguijón se queda dentro del cuerpo. Garrapata. Se enganchan a la piel y van succionando sangre. Es recomendable acudir al médico para eliminarlas, de lo contrario puede haber infección.
sin olvidar las arañas que también pican. Hoy en Saber Vivir aprendemos cómo aliviar los efectos de estos molestos bichitos para que no te amarguen el verano. Abrimos la farmacia con nuestra boticaria favorita, Marian García. Buenos días. ¿Qué tal, Macarena? Doctora en farmacia. Bueno, hablamos de picaduras, porque es verdad que ha llovido mucho, que hay agua estancada. ¿Qué previsión hay de que nos piquen los mosquitos este verano o de que ya nos estén picando a los que están de vacaciones? Pues una previsión un poquito intensa, un poco chunga, porque claro, ha llovido más de lo normal, que esto es muy bueno, pero hay más agua estancada y ahora llega el calor, se ponen los huevitos, porque a los mosquitos les gusta mucho poner los huevos en el agua estancada, y con el calor aquello empieza a criar. Y hay unos mosquitos a los que les gusta mucho el agua estancada, que es el mosquito tigre, por ejemplo. El mosquito tigre que vino hace 11 años a España del sudeste asiático y que ya es un vecino habitual y que es el que más preocupa porque precisamente es el más habitual. ¿A partir de que cuál es el repelente más apropiado para evitar que nos pique? Es que realmente este mosquito que tenemos aquí, mosquito tigre, con ese nombre tigre que es como feroz, ¿no? Ya suena mal, vemos que tiene esas rayitas negras y blancas, no es porque sea feroz, sino por las rayitas, atigrado. Pero tiene bastante mala uva. Tiene muy mala pinta. Yo no sé si es feroz, pero es que muy amigo no es. Ese veneno que inyecta, esa saliva, puede ser más alergénica que la de un mosquito normal. Y se utilizan repelentes normales, pero a veces en concentraciones un poquito más altas. Hablaremos de ello. ¿Y para los niños, por ejemplo, claro, qué utilizamos? Pues mira, tenemos aquí, por ejemplo, tiene Luis la citronela. Aceites o repelentes y, por ejemplo... Para que no sean productos tan fuertes para los niños. Vamos a ver, ¿no? La citronela se suele utilizar en niños. En menores de 2 meses, nada. Vale. No se puede utilizar nada. ¿No le puedes menores de 2 evitar meses, la picadura? Nada, porque la piel es muy sensible, mosquitera, eso es, mosquitera, pero nada físico que puedas añadir, ¿vale? Después, de 2 meses al año, citronela, que es menos eficaz que otros repelentes. A partir del año ya podemos empezar a utilizar algunos repelentes químicos, que no hay que tenerles miedo, porque se han estudiado mucho desde 1950 y son seguros. Entonces, a partir de los 2 años, tenemos, por ejemplo, aquí estos repelentes que son familiares. Ah, vale, este es familiar, a partir de los 2 años. Lleva DEET, ¿vale? Nos quedamos con las siglas DEET, preguntamos en la farmacia, y todos los repelentes que tengan esas siglas, a partir de 2 añitos al 20% los podemos utilizar todos. Son como los marcianos, DEET. Mira, yo puedo verla. De un repelente DET. DET. No está mal la regla mnemotécnica. Y esto de las pulseras, que vemos mucho, algunas que tienen ya productos que ahuyentan, pero otras incluso con ultrasonidos y más sofisticadas, ¿no? Que emiten ruidos ultrasónicos que parece que ahuyentan a los mosquitos. Tú sabes, Luis, que todo lo que sea pulsera es mágico y cura pulsera, y es maravilloso. Bueno, vamos a diferenciar, porque yo soy más de mosquitera que de pulsera, realmente. Las pulseras llevan citronela normalmente o citriodiol. No sustituyen en ningún caso a los repelentes. Puedes usar una pulsera si quieres, es un complemento, pero el repelente tópico sobre la piel es fundamental. Si el niño se va de campamento, pues le podemos dar una pulsera, porque igual el repelente no se lo pone, pero siempre que podamos, repelente tópico. O le puedes poner todo, las 2 pulseras, la citronela, el pan y la mosquitera encima también, y así no le pican, ¿no? Lo blindas. Hombre, yo creo que si hablamos de mosquitos, a todos nos queda claro que nos pican, pero yo pensé que las moscas son muy molestas porque hacen mucho ruido, pero en concreto hay una mosca que es esta que vemos, que es muy negra, por eso se llama la mosca negra, que nos puede picar. Es fea. Ana, ¿la veis? Es se fea llama y mosca gorda. negra. Se diferencian... Depende de lo que entiendas tú por belleza. Macarena, esto es feo, lo mires con los ojos bonitos que le pongas. Pero está muy bien hecho, ¿eh? Son como paticortas, ¿vale? Y un poco chepudas, tienen como una jiba, así que se dice de mi pueblo. Un poquito top model, que no me gustan a mí las moscas estas. Bueno, pero independientemente de que sea más bonito o más fea, es que no puede picar. Es que muerden estas moscas. ¿Que muerden? ¿Y sabes lo que hacen? Te inyectan una anestesia para que no te enteres de que te están picando. Son muy listas, son feas pero listas. Ya te gusta el veneno, es importante. Ya te gusta el veneno. Y después al rato se te pasa la anestesia y es cuando te sale esa inflamación y duele. Y esas moscas, aunque son feas, les gusta mucho el agua limpita, no el estancada. Son las que están en las urbanizaciones donde se riega mucho, estanques con nenúfares, ahí está la mosca negra. O sea, que igual nos pican y no nos hemos dado ni cuenta. Sí, pero ya luego, cuando nos vemos luego el labón, ya de ahí repente está, dices, ahí pues está. me ha debido picar. ¿Y no os pasa a vosotros que vais con un grupo de gente, hay muchos mosquitos, a unos los pica
pican más y otros menos. Es verdad. Bueno, pues es que realmente los mosquitos saben dónde van y hay ciertas personas que son más susceptibles de que les piquen los mosquitos. Mirad, lo vemos en la pantalla. Las personas más corpulentas, las que tienen más superficie corporal, las mujeres embarazadas y las personas mayores parece que tienen más predisposición a que los piquen, entre otras cosas porque los mosquitos lo que detectan es dióxido de carbono exhalado y estas personas que hemos dicho, las embarazadas, tienen un 21% más de exhalación de dióxido de carbono y además tienen más temperatura corporal. Bueno, pues tenemos más probabilidad de que nos pique si somos más grandes o entre ellos que estemos embarazados. O una corpulenta embarazada, por ejemplo. Nada de sangre dulce, eso es un mito, porque entonces los diabéticos les estarían picando todo el día y esto no es así. Mira, y hay un estudio muy curioso de la Asociación Americana del Control del Mosquito, hay asociaciones para todo, que demuestran que si bebemos alcohol, por ejemplo, una sola cerveza, ya aumentaría las posibilidades de que nos piquen los mosquitos. Ellos lo explican diciendo que podemos tener etanol en el sudor y eso los atrae más, y también porque al beber alcohol aumenta nuestra temperatura corporal. También. Así que ojo este veranito si tomamos bebidas con alcohol, porque vamos a ser diana de los mosquitos. Imagínate, Ana, si además de las cañas te pones una tapita de queso, porque hay otro estudio, que también se ha visto un estudio en queso Limburger, que es un queso belga, mira cómo huele. Este es muy curado. ¿Pero solo fuerte. con este queso? Huele fuerte, sí. Concretamente con el queso Limburger, porque la bacteria del queso Limburger es muy parecida a la bacteria de los pies, del olor a pies. Y entonces pusieron trampas con unos calcetines sudados y con queso y vieron que realmente sí que atrae también el sudor, el olor a pies, es decir, el olor a pies es un atractivo. Por eso nos pican más en los tobillos, porque huelen eso más es, los porque pies. huelen. Sí, se acercan. Me estáis dejando alucinada. Marian, ¿y si nos pican los mosquitos, cómo podemos aliviar las molestias sin necesidad de receta? Bueno, pues tenemos aquí lo primero, el hielo, que es un antiinflamatorio, un anestésico. Y es el más rápido. Barato, Vale. es inocuo, muy bien, pero si ya, bueno, al principio es para que nos baje la inflamación. Después, bueno, pues tenemos aquí el aloe vera, que este no es verde y es bueno porque el aloe vera realmente, el verde que le ponen es un colorante. Y tenemos lo que llamo yo... La planta, esta es la planta. La planta de la aloe vera. Utilizar la misma hoja para la picadura. El problema es que, fíjate, por ejemplo, esta planta tiene un poco de polvo por encima, puede haber bichitos. Estas cremas de aloe vera, estos geles no son tan caros y ya lo tenemos En cualquier caso, preparado. rascarse es malo, ¿no? Rascarse es malo porque además se puede infectar y dar lugar a celulitis infecciosa, por ejemplo. Siempre es bueno una crema, no hace falta que tenga medicamento, una cremita que llamo yo mano de santo, regeneradora, una aloe vera, para no rascarnos y evitar esa infección. ¿Y el polvo de talco, este que también mucha gente se pone cuando te pica? El polvo de talco está un poco en desuso. Sí que hay cremas que llevan calamina. Calamina. La calamina es muy interesante porque calma el picor. Se utilizan también para varicela. Y esas cremitas, además, para tenerla, una quemadura solar. Hay una de esas que hay que tener en casa este verano, seguro. Sí, y sobre todo que si tenemos una picadura que va a peor, en lugar de ir a mejor, muchas veces lo que tenemos que hacer es consultar con el médico porque puede haber complicaciones. Como por ejemplo con otro síntoma muy frecuente que puede aparecer en verano, que son los dolores de cabeza, las cefaleas. Muchas veces nos intentamos automedicar, pero si va más siempre hay que acudir al médico para que nos prescriba el tratamiento adecuado, porque cada vez vamos conociendo más las causas que pueden producir estas migrañas, incluso en los varones. Vean. Lo han demostrado científicos del Centro Médico en la Universidad de Leiden, en Países Bajos. Los varones que padecen migraña podrían presentar concentraciones muy altas de estrógenos, las hormonas sexuales femeninas que también están presentes, aunque en menor cantidad, dentro del organismo masculino. Eso significa que, al igual que sucede en muchas mujeres, los estrógenos tienen un papel determinante también en la aparición del dolor de cabeza del hombre, especialmente si se acompaña de un nivel bajo de testosterona, la hormona sexual de los varones que también está presente en el organismo femenino, aunque en menor proporción. Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron una población de pacientes varones con una edad media de 47 años y peso y estado de salud normales. Se fijaron en los hombres que sufrían más de 3 episodios de migrañas al mes sin tomar ninguna medicación que pudiera alterar sus niveles hormonales. Comprobaron que estos varones presentaban unas cifras elevadas de estradiol, un tipo de estrógeno. Es un primer hallazgo pendiente de completar con futuras investigaciones, pero al menos confirma el papel de los estrógenos en el dolor de cabeza. Por algo reciben el nombre de hormonas migrañosas. Pues en esta mañana de lunes nos acompaña la doctora Nuria Olmedilla. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir. Es neuróloga del Hospital Vitas Nisa Pardo de Aravaca. Lo primero, estábamos viendo el vídeo de migrañas. Vamos a diferenciar entre cefalea y migraña.
¿Cuáles son las principales diferencias? A ver, la cefalea indica que es un dolor de cabeza y la migraña es un tipo de dolor de cabeza. Esa sería básicamente la diferencia. La migraña es una mitad. La migraña, ¿no? es un dolor de mitad de la cabeza y luego tiene unas características propias que la diferencian del resto de las cefaleas. Pues nos vamos a fijar precisamente en los factores causantes de la cefalea. Por ejemplo, el primero sería la exposición prolongada al sol, ¿no? ¿De qué manera influye el que nos esté dando el sol durante mucho tiempo? Sobre todo ahora en verano, la exposición prolongada al sol, pues al final genera, bueno, pues un calor, un calentamiento, digamos, del propio cuerpo, y eso hace que se produzca una vasodilatación, y al final lo que uno tiene más calor y eso propicia el dolor de cabeza. Y no nos olvidemos de dormir mal, claro. Bueno, por supuesto, yo creo que hay 1000 factores que pueden influir, pero entre ellos la falta de sueño, una serie de factores, el no tener, el romper los hábitos, digamos, ahora en verano, el dormir menos, el cambiar de colchón, el ir a otro sitio, bueno, todo eso puede influir en el ritmo del sueño. Hay un tercer punto que a mí me interesa mucho, sobre todo porque lo veo en muchos pacientes, y es cuando se desayuna poco o no desayunan bien. Muchas veces amanecen y o me dicen no desayuno nada, o me bebo un vaso de agua, o sí que desayuno, pero desayuno un café, que muchas veces es solo, ni siquiera lleva leche, y 2 galletas. Esto, aunque puede parecer muy apetecible, que a mí no me lo parece, y a Marian tampoco lo estábamos diciendo, creo que es muy poco desayuno, y el desayunar mal puede hacer que a lo largo de la mañana tengamos cefalea, ¿verdad? Sí, sí, sí. El ayuno prolongado es uno de los factores predisponentes de la cefalea, de la cefalea migrañosa. Ajá. Oye, otra cosa veía yo también, aprovechando el verano, que hace más calor, pero en todo, también cuando no es verano, oye, nos levantamos y ya solo con levantarnos, ir a orinar y un poco que nos movemos, hemos perdido medio litro y bebemos poca agua. Y yo sí que recuerdo cuando era más migrañoso que la falta de hidratación adecuada era una de las causas que me provocaba dolores de cabeza. Sí, 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 hay que beber mucha agua y sobre todo en verano, ¿no? Que hace falta. El consumo de agua, yo creo que los 2 litros diarios que se recomiendan siempre hay que hacerlo. Pues esto para la gente que tenga cefalea muy importante, porque es una manera de prevenir o de ayudar. Doctora, yo tengo migrañas, yo tengo migraña crónica, pero no podemos olvidarnos de un factor muy importante que es el estrés, la acumulación de cansancio. Yo, por ejemplo, cuando empiezo las vacaciones suelo tener una migraña. Sí, sí. Que es como que freno y de repente. Exacto, o sea, el estrés es un factor que influye y que desencadena. Es decir, una persona que no tiene migrañas le favorece un dolor de cabeza normal. Si además uno es migrañoso, el estrés condiciona y desencadena el dolor de cabeza. Relajarse, respirar. Y hay una serie de terapias, deporte. un poquito de relajación, pues para saber controlar ese tipo de dolores y saber enfrentarte a esas situaciones, o sea, y que no te duela la cabeza. Cuando uno va sumando papeletas, como dice, desayuna mal, bebe poco, va estresado, desarregla los horarios, el verano, el calor, a la Marian, a tirar de las pastillas porque nos duele la cabeza, automedicación, me tomo un paracetamol, un ibuprofeno, ya la estamos liando porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, a veces abusamos de la medicación y a veces tenemos a la vecina, a la cuñada, al amigo, al doctor Google, ¿no? Que estamos todos ahí recomendando. Entonces, bueno, para lo que podemos conseguir sin receta, que tenemos todos en casa, está la gente muy obsesionada ahora con el ibuprofeno y siempre grande, burro grande, ande o no ande, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con el consejo de ibuprofeno de 400, ¿vale? Que no os cuenten cuentos, ibuprofeno de 400, porque es igual de efectivo para un dolor de cabeza normal que el de 600, pero tiene menos efectos en el estómago. Lo tenemos en sobrecitos también, tenemos el paracetamol, que también es analgésico, pero no es antiinflamatorio. Y luego, Marian, ¿esto que pone arginina, el ibuprofeno, tiene alguna importancia? Esto arginina, que suena como raro, bueno, pues realmente la arginina lo que hace, vamos a explicarlo con un ejemplo. Tú imagínate que ibuprofeno es el Batman, el superhéroe del dolor. Y la arginina es el Batmóvil, el coche donde se monta Batman para ir más rápido. El ibuprofeno con arginina es hasta 3 veces más rápido que el ibuprofeno sin arginina. Me encanta, yo quiero ibuprofeno con coche. Eso es. Bueno, como la carrocería. De todo modo, Marian, cuando tiramos mucho de eso, yo creo que Nuria ha visto mucho lo que son las cefaleas de rebote, ¿no? O por el abuso de analgésicos, ¿no? Es decir, estás tomando mucha medicación y la propia medicación te está provocando dolor de cabeza. Claro. Llega un momento en que el consumo exagerado de analgésicos te cronifica ese dolor. Entonces entras como en un bucle donde es muy difícil luego desengancharte. Y entonces cuando suspendes la medicación tienes una cefalea de rebote.
Marian, no es raro que a los niños les duela la cabeza. Migrañas también los hay, pero es verdad que es menos frecuente y muchas veces los padres, bueno, pues o damos un paracetamol o vamos directamente al ibuprofeno. No nos tenemos que olvidar que es un antiinflamatorio no esteroideo y que les puede también hacer daño en el estómago. Eso es. Además hay que tener en cuenta que el ibuprofeno infantil es a partir de 3 meses, pero que si es posible hasta los 6 meses no utilizarlo. Si podemos tirar de paracetamol, bien. Es verdad que el paracetamol en jarabe de los niños tiene un sabor amargo, que gusta menos que el ibuprofeno, que lleva mucho más azúcar, pero que sepamos que hay paracetamol en comprimidos dispersables. Los pequeñitos no los pueden utilizar, pero ya un poco más mayores son casi como chuches, se disuelven, saben a limón y bueno, pues una alternativa para no estar siempre con el ibuprofeno. Genial. Y una conclusión final, por todo lo que ha dicho usted, doctora Almedilla, los hábitos saludables y una buena rutina evitarían las cefaleas, o por lo menos es una manera de prevenirlas. Sí, yo creo que hay factores básicos, es decir, dormir bien, no estresarse, descansar, una dieta equilibrada, beber agua 2 litros diarios y, bueno, y evitar un poquito tener una vida organizada. Yo creo que eso es muy importante y la mayoría de las veces, si eso funciona, no hace falta ni tomarse el ibuprofeno. Pues es un muy buen regalo de verano que nos deja. Muchísimas gracias, doctora Nuria Olmedilla. Marian García, tú sí que eres una superheroína, ¿no? El Batmóvil ese. Yo me voy con el Batmóvil a la playa unos días ahora. Pero vuelvo el lunes, vuelvo el lunes. Ah, qué susto, creí que estabas ya de vacaciones hasta la semana que viene. Bueno, y de hecho, daros cuenta que no hemos hablado, pero hay muchos alimentos que también pueden ser desencadenantes de dolor de cabeza. Hoy en día, la gente que hace deporte sabe, por ejemplo, de la eficacia de los frutos secos para tener un buen rendimiento en el deporte, pero también sabe que le puede provocar alergias, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes las propiedades que tienen los piñones? Vamos a ver. Dicen que en Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, se encuentran los mejores piñones de España. Allí hasta hay un monumento dedicado a los piñeros que cada año recogen las piñas, pero en ese momento todavía están demasiado verdes. Las guardamos en unos espacios que tenemos y hangares y ahí mediante el calor natural pues se nos abre y al abrirse ya podemos extraer el piñón de una manera natural. Unos piñones con una dura cáscara que hay que retirar. Por eso pasan por un molino que las rompe con cuidado para no dañar su interior. Los frutos quedan entonces liberados, pero todavía falta eliminar algunas partículas para que estén limpios. Es entonces cuando se les frota con harina de arroz. Después del proceso de descascarado, siempre vienen pequeñas cáscaras y pequeños piñones que son deficientes y hay que quitarles el seleccionador por color. Eso es un piñón cepillado ya listo para salir al mercado, lo que pasa es que hay que darle un último toque. Un toque de gracia que consiste en lavarlos para que se envasen y estén del todo listos para su consumo. Se calcula que su vida útil es de 12 meses. Bueno, lo van a ver a continuación. En esta mesa tenemos los frutos secos que come una persona al año en nuestro país. Hemos hecho los cálculos, doctora, pero yo como muchísimos más. De hecho, esto, en cuanto termine, me cojo el primer bol y el segundo y los 2 para mí. Pero vamos a fijarnos en las paradojas del fruto seco. Vamos a ver, la primera. Los frutos secos tienen fama de ser muy calóricos. ¿Cómo puede ser que luego los expertos los recomienden en dietas para bajar de peso? Bueno, es que realmente son muy calóricos, como tú bien dices. Date cuenta que fruto seco es aquel que tiene muy poco porcentaje de agua, por eso se llaman frutos secos. Tenemos almendras, anacardos, pero bueno, en torno a las calorías que aportan son entre 550 kilocalorías y 650 por cada 100 gramos. Vale. Si estamos diciendo que la ración más o menos tiene que ser como 30 gramos por día, que eso es más o menos como un puñado, pues 30 gramos van entre 180 a 215 kilocalorías por un puñado. Entonces, dices, ¿son muchas? Sí, pero si eso, por ejemplo, lo ponemos en una media mañana o en una merienda, son las calorías adecuadas para un tentempié y desde luego nos pueden ayudar a perder peso, aunque sean muy calóricos. Y luego, grasa, son muy grasos. Sin embargo, son buenos para bajar el nivel de colesterol. Claro, porque las grasas que tienen los frutos secos fundamentalmente son grasas insaturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas. Por tanto, podríamos hacer la equivalencia a... Fijaos, yo tengo aquí pescado azul. Sí. El pescado azul es muy rico en ácidos grasos poliinsaturados, igual que algunos frutos secos, pero también tenemos soja o tenemos aceite de girasol. Todas estas grasas son muy saludables porque son ácidos grasos insaturados, que son los que necesitan nuestras membranas para estar flexibles, no para estar rígidos. Realmente en una alimentación equilibrada el 30% de las calorías tiene que proceder de grasas. Por tanto, no podemos hacer una dieta sin absolutamente nada de grasa, sino que tenemos que elegir
la grasa correcta. Grasas más saludables. curiosos. Yo me fijaba también en el piñón. El piñón, sí, lo que hemos comentado, parece que tiene una serie de propiedades, sobre todo más rico en fósforo, en magnesio, en algunos iones que ayudan precisamente a la contracción muscular y que parece que, bueno, que es más nutritivo y sobre todo en la dieta de los deportistas, pues hombre, es muy económico porque tiene relativamente poca grasa comparado con los nutrientes que nos aporta, incluso de hierro también. Ana, ¿y qué ración puede tomar una persona Pues mira, de piñones? voy a coger este cacharrito. Yo sería como este puñadito, lo que te más cabe o en el menos. puño. Claro, que serían más o menos Vale. como 30 gramos. Yo lo que tengo aquí en este bol son 100 gramos. Mira, os voy a hacer una equivalencia que os va a encantar. A ver. ¿Seguro? Seguro. Porque mira, estamos diciendo que los piñones son muy buena fuente de proteína, Sí. proteína vegetal. Si hablamos de proteína, todos pensamos en la carne, el pescado y los huevos, que es verdad que son muy buena fuente de proteína, pero los vegetales también tienen proteína. Bueno, pues 100 gramos de piñones, en cuanto a proteína, equivaldrían A ver. a... Mira ¡Guau! cuánto vemos aquí. Veríamos como 300 gramos de arroz. Sería la equivalencia en cuanto a proteína. El cereal, o sea, el arroz es un cereal, también nos aportan proteínas. Bueno, pues 100 gramos equivaldría a todo ese bol de arroz. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Fijándonos en el tamaño, ¿quién lo diría? Luego, otro de los minerales importantes que tienen los piñones es el hierro. Si yo hablo de hierro, todo el mundo pensará, si ven Saber Vivir, que los berberechos y los mejillones y las almejas son muy ricos en hierro, pero también la carne roja, que es quien realmente tiene la fama de hierro. Bueno, pues 100 gramos de piñones serían el equivalente en hierro a casi un filete de 300 gramos. No sabes una vegetariana lo que está sintiendo en este momento. Una Bueno, pues, felicidad. si no quieres extrema. tener anemia y no quieres comer carne roja, no hay problema. Puedes tomar piñones, que son muy buena en mi fuente, dieta, vamos. que son muy buena Ahora fuente mismo. de hierro. También son ricos en fibra. Y si pensamos en fibra, ¿en qué pensamos? Sobre todo en algo vegetal, ¿no? En espinacas, acelgas, lechuga. Bueno, pues 100 gramos de piñones, a ver. Aquí lo tenemos, serían lo mismo que si nos comiéramos 400 gramos de lechuga en cuanto a fibra. Que eso a Luis le encantará porque Para el la tránsito fibra... intestinal fenomenal y menos gases probablemente. Seguramente, seguramente. Y por último, me quiero fijar en un mineral, es un oligomineral porque lo tomamos en muy pequeñas cantidades, que es el manganeso. El manganeso es muy necesario para metabolizar correctamente el colesterol, para metabolizar los hidratos de carbono y las proteínas y para fijar el calcio a nuestros huesos. Es decir, el manganeso es importante para evitar la osteoporosis. Bueno, pues 100 gramos de piñones sería igual que 500 gramos de judías blancas en cuanto a manganeso. Por tanto, son muy pequeñitos los piñones, pero nos aportan cosas muy grandes. Hombre, desde luego, cada vez lo de los frutos secos, cuando te pones a mirarlos en profundidad, aquí has hecho un repaso de las propiedades de los piñones. Yo estaba viendo un artículo que hay de la Universidad en Rovira y Virgili, en Reus, que precisamente ponen en relación el consumo de frutos secos y en concreto de nueces con una mejor calidad del esperma. Se han dedicado a estudiar pues, casos de infertilidad y han visto que suplementando la dieta de varones con nueces en concreto, pues mejoraba esa calidad del esperma. Bueno, puede ser otro factor junto a otros que están estudiando, el tabaco, el estrés, para decir por qué hay menor calidad en el esperma o por qué hay problemas de infertilidad. Curioso ese estudio, también en el que nos hemos fijado. Muchos helados incluyen frutos secos, de hecho utilizan como reclamo para decir que son más saludables los frutos secos, doctores, pero hay que hacer dos advertencias sobre ellos, ¿no? Por cierto, este helado se está derritiendo de amor sobre la mesa. Está haciendo una bonita cascada, porque no, con el calor que hace. Pero claro, los helados, la mayoría de las veces, son muy calóricos y si encima les añaden frutos secos, pues están disparando la cantidad de calorías. Por eso los endocrinos lo que recomiendan es que este tipo de helados cremosos los consumamos de vez en cuando, pero tienen que ser, digamos, que como la excepción. Si queremos tomar helado de manera más constante, lo ideal es recurrir, mira, esto es muy refrescante y tiene muy pocas calorías, que es un granizado. El granizado. Un granizado de limón, que si encima lo hacemos en casa, controlando la cantidad de azúcar que echamos, es muy buena forma de refrescarnos con, vamos, ni la 10ª parte de calorías que un helado tan cremoso como ese. Oye, señoras y señores, pongan piñones en su vida, ¿eh? Yo, vamos, lo tengo clarísimo, lo tengo que incluir en mi dieta, pero ya en los próximos minutos nos vamos a fijar en una de las modelos internacionales más conocidas, se llama Candice, la modelo sudafricana, ha respondido en las redes sociales a quienes han criticado su figura tras haber dado a luz. Dice, soy yo 12 días después de tener a mi hijo. Los estándares de belleza de hoy en día a veces son inalcanzables para las mujeres y no me da vergüenza mostrar
mi barriga posparto. De hecho, me siento orgullosa. Con este mensaje, con estas palabras, le dejamos hasta mañana, porque llegan ya amigas y conocidas. Que tenga un bonito lunes.